En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hoy estamos más cerca de la extinción de la especie humana, porque no caduca solo un tratado, caduca una forma de entender la seguridad internacional. La expiración del Tratado START III de limitación de armas nucleares de destrucción masiva marca algo muy profundo, mucho más que un marco técnico de control de misiles, el agotamiento de un orden basado en reglas compartidas, en límites verificables y en la idea de que incluso los adversarios pueden ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. Durante muchos años, START fue una de las últimas columnas que sostenían esa arquitectura de estabilidad estratégica entre las grandes potencias. Ha traído, por lo menos, límites. No ha evitado guerras, pero sí ha evitado que esas guerras sean irreversibles. Su caducidad sin sustituto no es un accidente, es un síntoma que apunta a un mundo que es cada vez más inseguro, más opaco y mucho más proclive a las escaladas, las que creíamos se habían terminado con la culminación de la Guerra Fría. El mensaje es verdaderamente preocupante. No hay voluntad política para mantener ni siquiera los acuerdos que todos hemos visto históricamente imprescindibles para sobrevivir como especie. No es que las armas nucleares hayan dejado de ser una amenaza, justo todo lo contrario. Las armas nucleares vuelven a ser una herramienta central de disuasión, de intimidación, de poder. Y en un contexto de guerra abierta en Europa, de tensiones en Asia-Pacífico y de una rivalidad sistémica cada vez mayor, pues la desaparición de este marco y esta arquitectura de seguridad no hace otra cosa más que multiplicar los riesgos. Lo más preocupante no es en sí que el tratado caduque, es que no haya avisos reales, cercanos, de retomarlo ni de sustituirlo por nada comparable. Me parece además especialmente relevante lo ocurrido en las horas previas a la caducidad del START. Xi Jinping hablaba por videoconferencia con Vladimir Putin, también con Donald Trump. Es una imagen perfecta para entender lo que está sucediendo en el orden mundial. Mientras las normas multilaterales van colapsando, tanto en forma de organizaciones como de tratados, una detrás de otra, las conversaciones clave, las que determinan nuestro futuro, también en parte nuestro presente, se producen de líder a líder, entre hombres fuertes y sin intermediarios. Estamos transicionando desde un orden imperfecto, pero reglado, a otro donde lo que pesa más son las relaciones personales, la correlación de fuerzas, elemento fundamental, y la capacidad de imponer condiciones. La diplomacia ya no se articula en torno a tratados, en torno a consensos, a negociaciones, se articula a través de llamadas directas de presión, de equilibrios informales, y el problema es que ese tipo de mundo es mucho menos estable, es más volátil que el que teníamos. Volátil e incierto. Y la incertidumbre, lo sabemos, en un entorno nuclear puede ser letal. Sin mecanismos de verificación, sin límites claros, sin canales institucionalizados de confianza mínima, pues cada movimiento del adversario es una amenaza. La caducidad del START, además, refleja el colapso del multilateralismo, como digo, como espacio en general de herramienta eficaz de gestión de rivalidades. Y el cálculo es tremendo. Quien tiene más poder cree que tiene mucho más que ganar sin reglas que con ellas. Ese cálculo, cuando lo hacen además varios actores que tienen todos ellos mucho poder y mucha capacidad de destrucción, tanta como para terminar con la especie humana sobre el planeta, pues nos conduce a un escenario verdaderamente inestable. La caducidad del START viene a demostrar también la marginalidad en la que está sumida Europa. El futuro de la seguridad global se decide fuera de marcos europeos. Aunque Europa siga siendo uno de los principales campos de riesgo del orden geopolítico internacional y siga siendo de las mayores economías. Por otro lado, y si miramos hacia el eje sobre el que ahora pivota el mundo, el asiático, vemos como por un lado tenemos el deseo de Washington de incorporar a China en las negociaciones y en paralelo tenemos a Pekín con una negativa a ponerse a la altura del arsenal nuclear que asegura no tener. Estados Unidos sabe quién es su rival por la hegemonía futura y es claramente oriental. Por eso, aunque el potencial nuclear de China está muy, muy lejos ahora mismo del de Estados Unidos y del de Rusia, pues Washington condiciona ese tratado a la presencia de Pekín. Es evidente que se prioriza la geoestrategia de largo plazo
de un interlocutor a la seguridad que garantice el bienestar de toda la especie humana. Estados Unidos dice, si no está China, yo no tengo nada que negociar con Rusia. Lo más inquietante es que esta realidad que vivimos termina normalizando peligros que no miremos hacia otro lado, como he dicho varias veces, puede terminar literalmente con la especie humana. La idea de vivir en un mundo sin tratados nucleares se empieza a presentar como inevitable, casi como una adaptación natural a una nueva rivalidad entre potencias, pero no lo es. Es una elección política, es una elección que implica asumir que cuando hay disuasión pura, sin frenos ni reglas, pues ya con eso nos vale, ¿no? Pero no es así. La historia nos dice que eso nos encamina hacia el conflicto mucho más que la alternativa multilateral. Con la caducidad del START, hoy el mundo no entra en una guerra nuclear, obviamente, pero sí entra en una etapa que es más oscura, que es más inestable y que depende mucho más del juicio, del error, de los intereses de unos pocos líderes. Y eso es lo que resulta grave del momento que estamos viviendo, en que un mundo con menos reglas no es un mundo más libre, es un mundo mucho más cerca de la autodestrucción. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta. Pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. El 17 de noviembre de 1869 se inauguró el Canal de Suez en Egipto. Esta obra conectó el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y redujo de forma drástica los tiempos y costes del comercio marítimo entre Europa y Asia. Un ejemplo de ello es el trayecto Londres-Bombay, que disminuyó en un 40%, es decir, unos 7.000 kilómetros. Además, los tiempos de viaje pasaron de 3 meses a menos de 1. Antes de su construcción, los barcos europeos rodeaban África por el Cabo de Buena Esperanza para llegar al Océano Índico. Al acortar las distancias, bajaron los gastos de combustible, carbón en aquel entonces, y de tripulación. También aumentó la frecuencia de los transportes, permitiendo negocios más ágiles y menos dependientes de grandes inventarios. El diseño de este canal fue impulsado por la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, fundada por el diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps. Se convirtió en uno de los grandes hitos de infraestructura del siglo XIX. En términos comerciales, sirvió para reconfigurar puertos estratégicos como Marsella, Trieste y Adén, y multiplicó el tráfico entre Europa y Asia. Su inauguración coincidió además con la transición de la navegación a vela a los barcos de vapor, lo que incrementó aún más su eficiencia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva jornada de reuniones trilaterales en Abu Dhabi. Y acuerdo por el momento para intercambiar 314 prisioneros, según ha confirmado el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Se trata del primer canje de prisioneros en 5 meses entre Moscú y Kiev, que ya llevaron a cabo numerosos intercambios de soldados cautivos y también de civiles tras los contactos directos que mantuvieron en Estambul el año pasado. Irán y Estados Unidos se reunirán mañana en Omán. Lo harán para retomar las negociaciones nucleares, un encuentro al que llegan distanciados por la insistencia estadounidense de incluir en las conversaciones el arsenal de misiles de Teherán, que solo quiere discutir su programa
atómico. Todo ello bajo la amenaza de una intervención militar de Washington. La expiración del START 3 abre una nueva era de incertidumbres. La expiración del Tratado de Desarme Nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos en un momento de tensiones de las relaciones internacionales abre una nueva era de incertidumbre desconocida desde el final de la Guerra Fría y allana el camino para el inicio de una carrera armamentística a nivel global. Reunión del Banco Central Europeo. Que mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2% en un momento en el que la depreciación del dólar reduce la inflación en la zona del euro al abaratar los precios de las importaciones y debilitar la demanda de productos de la región. Cuba prepara un programa de emergencia ante el asedio estadounidense. Asedio petrolero de Estados Unidos que ha llevado al gobierno cubano a preparar un programa de emergencia muy difícil para la población que recuerda el temible fantasma de la opción cero, el plan de supervivencia del periodo especial anunciado hace 35 años. China insiste en que Taiwán es una línea roja en su relación con Estados Unidos. Por eso, y después de que ayer Xi Jinping y Trump hablasen por teléfono, Pekín ha pedido al presidente estadounidense que maneje con prudencia la venta de armas a la isla. Ambos líderes hablaron además sobre la compra de petróleo y gas de Pekín a Washington. Desde Taiwán, entre tanto, su presidente William Lai asegura que las relaciones entre Taipei y Washington son sólidas como una roca. Y Petro concluye su visita a Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro concluye su visita a Estados Unidos, que le ha servido para estrechar la relación con Donald Trump en un momento clave del fin de su mandato y el nuevo escenario electoral donde Petro espera que su sucesor, Iván Cepeda, sea el elegido. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos ya en la información geopolítica, Blanca. Ya hay fecha para la reunión entre Estados Unidos e Irán. Será mañana en Omán y se abordarán temas clave y muy delicados entre Washington y Teherán. El foco principal será, eso sí, el programa nuclear iraní, las posibles formas de limitar o supervisar su desarrollo con especial atención al enriquecimiento de uranio. Irán busca que Estados Unidos levante las sanciones económicas que han golpeado duramente a su economía a cambio de compromisos sobre su programa nuclear. Aunque Teherán ha exigido que la agenda se limite solo a asuntos nucleares, Washington quiere abordar otros temas sensibles como los misiles balísticos y el apoyo de Irán a grupos armados en la región. La delegación iraní estará encabezada por el ministro de Exteriores Abbas Araqi, mientras que por Estados Unidos acudirán Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Gemma González. Tras semanas de tensiones y de amenazas cruzadas, finalmente mañana se sentarán en la mesa de negociación los representantes de Estados Unidos e Irán. Lo harán en un momento de tensión máxima y cuando Estados Unidos ha realizado un despliegue sin precedentes en la zona. Actualmente Estados Unidos mantiene en el Golfo Pérsico el portaaviones USS Abraham Lincoln, así como destructores y buques escoltas. También decenas de aviones militares estadounidenses se han reubicado en la región, incluyendo cazas como el F-15 Strike Eagles. Esta presencia busca disuadir a Irán de acometer cualquier tipo de ataque contra las posiciones estadounidenses en la zona y también busca ventajas en la reunión que mañana mantendrán en Omán. Sobre la mesa, el programa nuclear iraní, activo desde los años 50 y que se ha expandido desde la década de los 2000. Este programa es fuente continua de alta tensión. Aunque Irán insiste en que sus fines son pacíficos, el enriquecimiento de uranio al 60%, cercano al 90% necesario para armas, y el incumplimiento del acuerdo de 2015 ha generado temores de proliferación nuclear, sobre todo al descubrirse instalaciones ocultas. En la actualidad, Irán ha acumulado uranio enriquecido al 60% en instalaciones como Natanz y Fordow, suficiente para fabricar varias bombas si decidiera enriquecerlo al 90%. Técnicamente han superado los umbrales para el uso de armas, pero aseguran no tener intenciones de construirlas. Estados Unidos busca ahora que Irán se comprometa a no desarrollar un arma nuclear y por ello plantea un acuerdo que limite el enriquecimiento de uranio e incluso que Irán elimine por completo su capacidad de enriquecimiento. Estados Unidos también exige que Irán coopere plenamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica y permite inspecciones sin restricciones. Desde Irán, entre tanto, piden garantías por escrito de que Estados Unidos levantará las sanciones económicas que pesan actualmente sobre el régimen de los ayatolás. Irán insiste en que su derecho a enriquecer uranio es legítimo y no negociable y rechaza la idea de eliminar todo su programa nuclear. Y hoy caduca el Tratado START 3, lo que es sin duda un punto de inflexión serio en el control nuclear mundial. Desde hoy ya no hay ningún tratado que limite las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia. Esto supone que por primera vez desde 1972 no hay límites legales al número de ojivas estratégicas, no hay límites a misiles submarinos
o bombardeos si no hay inspecciones mutuas. De esta forma se rompe medio siglo de arquitectura de control nuclear. Pero ¿por qué tanto Rusia como Estados Unidos han dejado caer el tratado? ¿Por qué han llegado al día de hoy sin renovarlo? Paloma Arnaldos. Tanto Rusia como Estados Unidos, es decir, tanto Vladimir Putin como Donald Trump, han mostrado su disposición a prorrogar el Tratado START 3. Pero lo cierto es que se ha llegado al día de hoy, día en el que caduca, sin que esa prórroga se haya sustanciado. Desde Moscú consideran que Estados Unidos usa los tratados cuando le conviene. Creen además que amplía la OTAN hacia sus fronteras y desarrolla defensas antimisiles que rompen el equilibrio nuclear. La guerra de Ucrania ha roto además cualquier base política para cooperar. Para Rusia, renovar el START 3, mientras combate indirectamente con Estados Unidos en Ucrania, es una política inaceptable. Estados Unidos tampoco tiene margen político interno. Desde Washington, cualquier concesión a Rusia está mal vista. Demostraría debilidad estratégica y premiar la agresión. Washington quiere además incluir las nuevas armas rusas como las hipersónicas e incluir a China en el acuerdo. Y aquí estaría uno de los puntos clave, China. Pero, ¿qué dice el gigante asiático? Su postura es clara y bastante consistente. No quiere entrar en el START 3 ni en ningún tratado de este tipo de momento. Un argumento con cierta lógica. China asegura que mientras que Rusia y Estados Unidos tienen miles de ojivas, ellos tienen apenas un centenar. Pide, por tanto, que Washington y Moscú reduzcan sus arsenales nucleares para empezar a hablar. China asegura además que el START es un tratado hecho para dos superpotencias y no quiere heredar un marco que no ayudó a crear. Pertenecer a este tratado exige transparencia y es punto clave. China depende del secreto y de la ambigüedad para disuadir y considera que aceptar inspecciones, intercambios de datos y límites verificables haría su arsenal más fácil de neutralizar en un conflicto. Y ya tenemos sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Los deja, como era previsible, sin cambio. Su evaluación actualizada confirma que la inflación debería estabilizarse en su objetivo del 2% a medio plazo. La economía se mantiene resiliente en un entorno global complejo. El Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. Seguirá, por tanto, un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria. Como decimos, ya tenemos sobre la mesa esa decisión de tipos del Banco Central Europeo. Los deja sin cambios en el 2%. Y de una energía, la nuclear, que puede utilizarse para la guerra, a otra que puede provocar cambios geopolíticos, porque con la ausencia de crudo venezolano en Cuba, la isla está entrando en un déficit energético que puede terminar colapsando la isla, aunque no es la primera vez. Durante los años 90, la crisis conocida con el eufemismo de periodo especial en Cuba, el discurso oficial del régimen castrista advertía de la posibilidad de que Cuba no recibiera más petróleo y terminara por tocar fondo. Un escenario que se denominó opción cero y que ahora, 3 décadas después, con la ausencia del petróleo venezolano, aunque no solo por eso está muy cerca de convertirse en realidad. Pero ¿qué es la opción cero, Rafa? Blanca, la opción cero, más que un planteamiento político, que una estrategia articulada, planteada en su configuración más extrema, traería consigo la instalación de ollas colectivas para alimentarse en cada barrio, el final del suministro eléctrico y la total renuncia al transporte público. Por las calles dejarían de rodar vehículos, los aviones ya no despegarían. Es un escenario que en su momento de plantearse, de los años 90, no llegó a suceder. El régimen cubano, entonces contra las cuerdas económicas, temiendo un estallido social, decidió dolarizar el país, abrir la nación a la inversión extranjera y utilizó el éxodo de los balseros, recordemos, para soltar algo de presión social acumulada. Se permitían los negocios privados por primera vez en décadas. Y ahora nos encontramos en un contexto que se parece, por lo menos en lo energético, con fuertes apagones en la isla desde comienzos de febrero, con apagones en 2/3 del país en horas de alta demanda, y es la tasa de este tipo de fenómenos más elevada desde el año 2022, que es cuando, recordemos, empezaron a divulgarse datos oficiales al respecto. Datos que muestran cortes continuados de electricidad de más de 24 horas en varias regiones del país. Y es que Cuba, con una población de casi 10 millones de habitantes, ha sufrido 5 apagones generales desde octubre del 24.
2024 es una buena señal de la fragilidad acumulada del sistema eléctrico antes de ese agravamiento reciente de la crisis de combustible que mencionábamos, porque el problema no es solo por el final del crudo venezolano. Actualmente las termoeléctricas cubanas que operan con crudo nacional funcionan de manera inestable, apenas cubren alrededor del 45% de la demanda diaria, que está estimada en 100.000 barriles y que es insuficiente para sostener actividad económica y servicios básicos. De hecho, 9 de sus 16 unidades están fuera de servicio por averías o por mantenimiento, y a eso se suma la desaparición del aporte de grupos electrógenos que funcionan con diésel y que son una tras otra muestras directas de la escasez de hidrocarburos necesarios para aliviar apagones, sobre todo en horas de mayor demanda. Si a esto sumamos que los inventarios disponibles, según diversos informes internacionales, porque ya sabemos que el régimen es opaco en todo esto, apenas permitirían cubrir hasta 20 días máximo de consumo, vemos que existe un margen extremadamente reducido para un país que depende casi por completo del crudo importado para sostener el sistema eléctrico, el transporte y la actividad económica. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a que hoy está más cerca, mucho más hoy que hace 30 años, la posibilidad de que veamos una opción cero que a partir de una regresión económica, energética, severa como la que se está configurando, puede terminar dejando a Cuba en una situación preindustrial, tanto en lo económico como en lo alimentario. Gracias, San Rafa. Tecnoligarcas, así se ha referido Pedro Sánchez a los CEOs de X y Telegram por sus mensajes contra el presidente español. Ha sido tachado de tiránico y de vulnerar la libertad de expresión por su propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Lo que nos preguntamos ahora es por qué están los CEOs de las tecnológicas criticando a Sánchez de esta manera. Si otros países como Francia pretenden hacer algo similar, ¿es algo personal contra el presidente español o es que la ley propuesta por el Gobierno es particularmente preocupante para la libertad de expresión? Pablo Llanoné. Todos conocemos ya la reacción de Musk, quien se refirió al presidente del Gobierno como Dirty Sánchez. Pero la nueva intervención del CEO de Telegram ha sido realmente esclarecedora sobre lo que están pensando los ejecutivos de algunas tecnológicas. En un mensaje dirigido a los usuarios españoles de Telegram, Pavel Durov ha explicado punto por punto por qué cree que Sánchez, en lugar de proteger a los menores, va a sentar, en su opinión, un precedente para controlar a la sociedad. En primer lugar, el CEO acomete contra la propuesta de perseguir penalmente a los ejecutivos de las tecnológicas. La Unión Europea ha asegurado que esto no está contemplado en el actual Reglamento de Servicios Digitales, que se limita a sancionar a las compañías de un modo administrativo y no penal. Sánchez no puede contradecir dicha normativa, por lo que de poco vale lo que dijo en la cumbre de gobiernos en Dubái. Solo le ha servido para que Durov le acuse de promover una censura excesiva, ya que si decide perseguir a los CEOs de las tecnológicas, obligará a las plataformas, dice, a eliminar cualquier cosa remotamente controvertida para evitar riesgos, silenciando con ello la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas. En segundo lugar, Durov critica que Sánchez haya planteado tipificar como delito la manipulación intencionada de algoritmos que recomiendan contenido que podría ser dañino. Con ello, dice el CEO, el Gobierno podría decidir qué puedes ver y qué no, ocultando opiniones contrarias y creando burbujas informativas controladas por el Estado. Esta medida contradice también al Reglamento Europeo, que pide a las empresas que sean transparentes en sus procesos. En su defecto, los sanciona económicamente, pero nunca penalmente. En tercer lugar, Durov apunta a que la verificación obligatoria de edad sienta un precedente para rastrear la identidad de todos los usuarios, erosionando el anonimato y abriendo la puerta a una recolección masiva de datos. Esta medida también ha sido adoptada por Australia, que tampoco ha estado exenta de críticas. ¿Qué proponen en su lugar otros países? Pues bien, de nuevo, Sánchez se ha quedado solo en el panorama internacional en este sentido. La Unión Europea está preparando un sistema que, en lugar de obligar a las plataformas a imponer medidas de registro, permite a las personas, elegir si usan o no el método de verificación. Se respeta el anonimato funcional y se evita que las plataformas acumulen bases de datos masivas de identidad.
En cuarto y último lugar, el CEO de Telegram critica que Sánchez pretenda instaurar una huella de odio y polarización. Durov cree que son definiciones vagas que podrían convertir en divisiva cualquier crítica al gobierno, dando pie a multas o cierres por mera disidencia. Con todo, como vemos, la lucha del gobierno contra los CEOs de Telegram y X no tiene por qué reducirse a una batalla personal o ideológica. Es de sobra conocida la postura política de Musk, quien apoyó la campaña electoral de Alternativa para Alemania. En esta ocasión, no obstante, es argumentativamente justificable que la batalla dialéctica entre el CEO de X y el presidente español no se limite al interés político. La propia Unión Europea, con su reacción, ha dado más peso a la reacción de los ejecutivos. Con su normativa comunitaria hace énfasis en la protección de los menores en todo momento. El gobierno de Sánchez, sin embargo, con su propuesta unilateral, ha abierto la puerta a que se interprete la medida, en el caso español, como un deseo de control que para Musk y Durov es la antesala al funcionamiento de regímenes dictatoriales. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y antes de terminar, porque sabemos, se lo hemos contado, que hoy es una versión más corta de Pulso Geopolítico porque hay decisión del Banco Central Europeo, ese mantenimiento de tipos, hay especial a partir de las 2:30 con los compañeros de cierre de mercados. Afrontamos el repaso de cabeceras mostrando cómo, según la cabecera, país y empresa, pues las noticias cambian. Se lo agradecemos a Pablo Giannone. Buenas tardes, Rafa. Empezamos con esa sentencia de un tribunal ruso que despierta críticas sobre la censura discrecional y desproporcionada del Kremlin. Al Jazeera nos cuenta que el comediante Artemio Stani ha sido condenado por hacer humor sobre un veterano de guerra sin piernas. El medio catarí nos cuenta que las bromas de este humorista han generado indignación entre soldados que van a la guerra de Ucrania. El comediante, de 29 años, ha sido condenado por incitación al odio y ha sido catalogado como terrorista y extremista junto a otros opositores políticos. Al Jazeera añade que la cifra de detenidos por cuestiones similares ha aumentado bastante desde el inicio de la guerra en el año 2022. Mientras, desde The Times of Israel nos cuentan que los habitantes de Gaza varados en Egipto no saben si permanecer en el exilio sin estatus formal legal o si regresar a una tierra en ruinas. El medio israelí recoge los testimonios de varios afectados, entre ellos se encuentra Mohamed, un poeta de 78 años que se pregunta, ¿regresar a Gaza para qué? ¿Para vivir en una tienda de campaña? Otros dicen que no le hemos dado la espalda a Gaza, que regresaremos, pero ahora mismo aseguran no podemos regresar en estas condiciones. En The South China Morning Post es portada el siguiente titular, Pablo: la violenta realidad de Gaza. Según el medio chino, cuando los cuerpos de 2 docenas de palestinos muertos en ataques israelíes llegaron a hospitales de Gaza el miércoles, el director de uno de ellos hizo una pregunta que ha resonado en todo el territorio devastado. ¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores? El medio chino asegura que al menos 556 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua negociada por Estados Unidos el pasado octubre. Semanas después de que los ayatolás reprimiesen a la población iraní, han salido testimonios que reafirman la brutalidad ya contemplada en vídeos y declaraciones. ¿Qué observan los medios europeos, Pablo? Desde The Telegraph se destaca en un titular un testimonio que asegura que mataron a la gente con ametralladoras. El medio británico define el suceso como una masacre autorizada por el Estado. Un Estado, prosigue el rotativo, dispuesto a aferrarse al poder por cualquier medio necesario. Mientras, desde Estados Unidos, el Washington Post se hace eco de que organizaciones internacionales dicen que el nivel de violencia contra los manifestantes tiene pocos paralelos recientes. Y eso que, como apunta el medio estadounidense, debido a los apagones de Internet que hubo en el punto álgido de la represión, se desconoce mucha información que quedó atrapada en Irán. Gracias, Pablo. Hasta aquí llegamos en esta edición de Pulso Geopolítico. Les recuerdo que a partir de las 2:30 de la tarde tienen ese especial Banco Central Europeo. Atentos a los mensajes que mande su presidenta, Christine Lagarde, porque sabemos que en materia de cambiar tipos, pues se ha cumplido el guión, no se han tocado y por tanto nos interesa más el mensaje. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a su cita mañana con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. El listón para ver nuevos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo es elevado. La presidenta Lagarde lo ha dejado muy claro en sus últimas intervenciones. La economía está creciendo, lo hace a un ritmo sólido y cercano a su tendencia. El desempleo es bajo y estable. La inflación se sitúa bajo el objetivo y el tipo de interés oficial se encuentra claramente en terreno neutral. Y además el conjunto de condiciones de financiación de la economía a lo largo de los distintos plazos y categorías de riesgo puede considerarse en términos generales normal. Cierto es que el actual escenario geopolítico puede generar múltiples perturbaciones que justifiquen un ajuste de la política monetaria, pero una ligera desviación a la baja de las previsiones de inflación respecto a objetivo, como viene ocurriendo desde hace tiempo, no es por sí solo motivo suficiente para recortar tipos, especialmente tras años de inflación por encima del objetivo. Como aperitivo del encuentro del BCE de hoy en Frankfurt, los funcionarios del Eurobanco contaron ayer con ese IPC preliminar de la zona del euro que daba y dejaba algunas sorpresas positivas. Mes a mes, precios cayeron un 0,5%, que servía para hacer descender la lectura interanual al 1,7%, influido también por los efectos de base favorables en los precios energéticos. No les es ajeno que los precios de las importaciones sigan siendo moderados gracias al buen comportamiento de la moneda común sobre el dólar, mientras que las presiones salariales se sigan rebajando y las expectativas de inflación a medio plazo se mantengan estables cerca del objetivo del 2%, ese proceso desinflacionario no debería tener obstáculos. Precisamente las expectativas de un último recorte por parte del BCE han aumentado recientemente, cuando el euro se situaba en 1,20 contra dólar. Eso ha despertado recelos en varios miembros del BCE, pero aún así sigue siendo una probabilidad bajita. De todo ello iremos preguntando próximos minutos en este especial reunión del Banco Central Europeo. Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Lo primero que dice el comunicado de la decisión. Vamos a empezar con ese comunicado, porque hasta las 3 menos cuarto de la tarde no será cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrezca esa rueda de prensa, donde leerá ese comunicado, pero después lo más interesante viene en las preguntas. Pues bien, el Consejo de Gobierno ha decidido este jueves mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. Su evaluación actualizada confirma que la inflación debería estabilizarse en su objetivo del 2% a medio plazo. La economía se mantiene resiliente en un entorno global complejo. Insiste en lo de la incertidumbre sobre el entorno global, porque sigue insistiendo el BCE que las perspectivas son inciertas debido en particular a la persistente incertidumbre sobre la política comercial mundial y las
las tensiones geopolíticas. Añade que el Consejo de Gobierno sigue decidido a garantizar que la inflación se estabilice en ese objetivo del 2% a medio plazo. Y aquí no nos sorprende porque sigue diciendo, continúa con ese mismo mensaje que llevamos leyendo y escuchando reunión tras reunión, que el Banco Central Europeo continuará con un enfoque basado en los datos, reunión por reunión, para determinar la orientación adecuada de la política monetaria y que el Consejo no se compromete previamente con una trayectoria de tipos de interés específica. A las 14:45 empezamos a escuchar a la presidenta del BCE, su rueda de prensa. Tenemos unos minutos hasta entonces para buscar, Gemma, reacciones. Pues empezamos con esa primera reacción y saludamos a José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer. Nosotros bien, a ti te veo también estupendamente y sobre todo aquí en este especial del Banco Central Europeo y nuevamente primera reunión del año para el banco con sede en Frankfurt y sin sorpresas. Sí, bueno, para mí es una obligación estar aquí con vosotros en este tipo de reuniones, aunque bueno, como bien comentas, hoy poca sorpresa. Sí que tengo ganas de escuchar a Christine Lagarde por dos factores, luego lo comentamos si queréis. Uno es esa fortaleza del euro frente al dólar, que quizá genera alguna distorsión, ¿no?, en alguna economía, sobre todo las exportadoras, ¿no? Alemania, Italia, que tiene mucho peso dentro, así que quizá estén tramando algo para estabilizar un poco ese tipo de cambio y reducir un poco el valor del euro, ¿no? Al final una divisa fuerte, por mucho que suene contraintuitivo, no suele ser positivo a corto plazo para la región, así que quizá esté tramando algo. Veremos el qué, a ver si dice algo, seguro que le preguntan por eso. Y luego expectativas de crecimiento, pues ya habéis contado que son bastante pocas, la inflación controlada, así que sobre todo centrados en el euro y esa fortaleza frente al dólar creo que es lo más relevante y en lo que se va a enfocar, creo que Christine Lagarde, porque el resto más o menos lo tiene controlado. Enseguida, José, te preguntamos por esa fortaleza euro-dólar, mérito propio o de mérito ajeno, pero con los últimos datos de precios, ¿ves algún obstáculo en ese proceso, en esa tendencia desinflacionista? Bueno, una cosa es que nos tengamos que creer, ¿no?, las métricas de inflación que nos dan. Desde luego yo no noto que mi inflación sea un 1,7, ¿verdad? No sé vosotros, pero bueno, más allá de eso y de conjeturas, es verdad que estamos en niveles ya pues deseables, ¿no?, sobre todo para el Banco Central Europeo, que no olvidemos que es su único mandato. Así que ahí le tenemos que dar un aprobado a toda la entidad. Es verdad que tenemos factores deflacionistas. Yo, de hecho, creo que es uno de los riesgos más importantes de Occidente ahora mismo, aunque no se esté prestando atención. Mucha gente está analizando posibles picos de inflación cuando yo creo que el riesgo es lo contrario, es ir a una deflación. Desde China, por ejemplo, estamos importando deflación, y cuando hay deflación, cuando exportas deflación, cuando importas deflación, importas conflictos, ¿no? Ya lo estamos viendo con aranceles, pues el lobby industrial, al final haces menos competitivo a tu economía, a tu industria, y sale ese tipo de, pues al final, de sindicatos, de conflictos en toda regla, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, y por otro, que la economía, no olvidemos que estamos en cambio de ciclo. Es verdad que se está haciendo mucho gasto en ciertos sectores, que esto está más o menos inflando un poco el PIB, pero muchos percentiles de la sociedad están con el agua al cuello. Esto creo que se ve perfectamente, ¿no?, si vas a la calle o si hablas con las personas. Y bueno, pues creo que el riesgo, insisto, más allá de un pico de inflación que no va a llegar, no creo que llegue, o sea, sobre todo con la energía controlada, es la deflación, y la deflación en el mal sentido de la palabra. No una deflación por productividad, ojalá, sino una deflación por el aumento de la demanda de dinero o por caída del consumo, que es exactamente lo mismo, ¿no? Así que creo que es el riesgo más fuerte, no solo de Europa, sino de Estados Unidos, y muy poca analista le está poniendo atención, aunque yo creo que es el ciclo al que vamos, y eso evidentemente no es positivo para los mercados, ni para la economía, ni para nadie. Fíjate que estaba ahora volviendo a leer el comunicado del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Habla de objetivo de inflación, de reunión por reunión, eso ya lo venimos hablando todas las veces que hay especial del Banco Central Europeo, que la economía se mantiene resiliente, hablando de incertidumbres, pero fíjate que yo, igual que tú, estoy expectante a ver qué dice Christine Lagarde sobre la fortaleza del euro, porque de momento en ese comunicado no hay ninguna mención a esa fortaleza de la divisa comunitaria, y lo que estamos viendo, José, es como en Estados Unidos muchas empresas americanas ya se están viendo obligadas a recortar precios. Sí, lo estaba comentando, que la deflación es el riesgo, lo estamos viendo, hemos visto muchos titulares, ¿verdad?, en los últimos días, precisamente de eso, ¿no?, de cómo
recortaban para que no caiga la demanda. Al final, si no vendes, pues tienes que bajar los precios, a ver si mantienes por lo menos el número de ventas. Y como digo, no es buena señal, porque realmente subyace una caída del consumo. El consumo es el 80% del PIB, ¿no? Decía el BCE tiene expectativas de economía resiliente, lo has comentado. Que me expliquen a mí qué es economía resiliente, porque yo, desde luego, no lo veo por ningún lado. Y como digo, los riesgos son a perpetuar el estancamiento. Y como digo, en caso de no tener esos factores que han impulsado, ¿verdad?, algo ligeramente el crecimiento, que es esa inversión, ese CAPEX brutal que también ha venido de Estados Unidos y que, bueno, hemos tenido ciertos sectores que han empujado un poco, pero no puedo ser optimista con Europa, y por desgracia veo también un cambio de ciclo en Estados Unidos. Sabemos que si Estados Unidos estornuda, Europa pues pilla un gripazo tremendo, y creo que el BCE tendría que prepararse más para un entorno de estancamiento que riesgos de inflación, y no sé si están preparados para eso. Desde mi punto de vista, creo que recortes de tipos volverán a ponerse encima de la mesa en próximas reuniones, y quizá, que esto es lo más importante, operaciones de balance. Esto sí que el BCE está un poquito más tímido en los últimos años, diría yo. Pero bueno, no olvidemos que son siempre la última carta que tienen los bancos centrales para tratar de estimular la economía, más allá de lo que pueden hacer, porque realmente aquí el peso lo deben tener los gobiernos y los planes fiscales, pero por desgracia ni están ni se le esperan. Así que bueno, dentro del poco margen que tienen, creo que deben enfocarse más en el crecimiento y no en mentirnos y decir que la economía va bien, porque realmente nos toman por imbéciles, ¿no? ¿Verdad? Y realmente poder captar ese asunto. Así que bueno, mi preocupación, insisto, es más esa deflación, y por eso estamos viendo esos titulares de que muchas empresas ya están bajando precios, porque realmente están siendo, al final, están viendo lo que está pasando y están tratando de tomar cartas. La empresa privada siempre actúa antes que el entorno público, ¿verdad? Y con esos movimientos en euro, 1,1807 en su cruce ahora mismo contra dólar, 1,28, lo veíamos hace poquito. Ni están ni se les esperan que digan algo Lagarde y compañía, ni a nosotros, ¿no? Y seguro que tampoco a los funcionarios del BCE les es ajeno, ¿no? Que los precios de las importaciones siguen siendo moderados gracias al buen comportamiento de la moneda común sobre el dólar, pero claro, el efecto de las exportaciones y todas esas derivadas le deben dar una vuelta en Frankfurt. Desde luego, y seguramente tengan presiones, no, porque ya te digo y menos mal que hemos visto una bajada, ¿no?, en el par euro-dólar en los últimos días, bastante fuerte, pero bueno, venía con una papeleta importante, porque claro, esa devaluación del dólar, que no olvidemos, está en la agenda de Donald Trump está encantado con esto. No creo que por Europa, por Bruselas, estén tan contentos. Entonces, veremos qué dicen y qué cartas, sobre todo qué argumentos tienen o qué recetas para corregir esto. Y es curioso, porque estamos viendo un Estados Unidos que más o menos sigue creciendo, no olvidemos los últimos datos de PIB por encima del 4%, mientras en Europa pues seguimos estancados. A priori, la ortodoxia económica nos dice lo contrario. Cuando una economía es fuerte, su divisa es fuerte. Cuando una economía es débil, su divisa es débil. Sin embargo, estamos viendo lo contrario, cómo Estados Unidos creciendo está devaluando el dólar, mientras Europa, sin crecer, está fortaleciendo su divisa. Esto es muy malo, esto es muy, muy malo, y como comentas, pues está haciendo mucho daño a economías exportadoras que son las más fuertes de Europa, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, hombre, desde mi punto de vista tendrán que actuar, veremos cómo, herramientas tienen, no sabemos si, insisto, por abajo de la mesa hay algún acuerdo con Estados Unidos, sabemos que se habló de aranceles en toda esa guerra comercial, y también se habló de divisas. Entonces, quizá esto esté planeado, no lo sabemos, pues desde luego no creo que le haga mucha gracia a grandes empresas, a grandes corporaciones en Europa, que ahora mismo están saliendo muy perjudicados por este tipo de cambio y por esta, insisto, situación monetaria que no es favorable para la región. Fíjate, José, que también, aparte de las preguntas sobre esa fortaleza del euro frente al dólar, quizás también le puedan preguntar, aunque ella no se sale de su mantra de que van a seguir analizando los datos, los informes que se vayan publicando, reunión tras reunión, que no quiere mantener una senda específica, pero sí que es verdad que estos últimos días también hemos escuchado opiniones de banqueros centrales dentro de la zona euro, en los que nos decían que las probabilidades de una subida o bajada de tipos próximamente estaban las dos encima de la mesa, pero no sé si quizás eventos disruptivos que se nos escapan un poco de nuestro control, y me estoy acordando ahora de, por ejemplo, Groenlandia, pueda justificar una futura bajada de tipos. Bueno, yo que creo que sí, evidentemente puede haber cisnes, no sé si blancos o negros, que cambien un poco la agenda, ¿no?, el guidance del Banco Central, pero vamos, yo creo que subida de tipos no lo veo por ningún lado, porque ¿para qué, no? Si tienes una economía que no crece y la inflación controlada,
pues no creo que sea la ruta, ¿no? Que deba tomar el BCE. Es verdad que tampoco hablan de recortes, pero ahí sí creo que tienen bastante más margen por las dos razones que estamos comentando. La primera es que, bueno, al fin y al cabo es una palanca para tratar de estimular una economía que no carbura, y lo segundo, pues para tratar de devaluar al euro. Es verdad que, no olvidemos, la Reserva Federal, bueno, sabemos, ¿no? Pero bueno, está en ese ciclo de recorte de tipos y sobre todo con el nuevo presidente que han nombrado, es posible que continúen con esa senda. Entonces el BCE, pues al final tendrá que ir un poquito a rebufo si no quiere que se le siga escalando o siga fortaleciendo su divisa frente al dólar. Entonces, si algo tiene que suceder, que no estamos en la cabeza, ni mucho menos, ¿no?, de los comisarios, pero yo me decanto por más recortes de tipos, incluso volver a ese entorno de tipos reales negativos, que además esto es algo que los gobiernos también están encantados, ¿no?, para al final licuar su deuda e incluso, como os comentado antes, volver a operaciones de balance. No QEs, no hablamos de QEs, sabemos que el Banco Central Europeo es más favorable a los repos, a hacer préstamos en vez de compras de activos, pero al fin y al cabo expandir balance y por lo tanto inyectar liquidez. Creo que todo esto es algo que está sobre la mesa y no vamos a tardar mucho en verlo, porque las economías no responden y los ciudadanos al final exigen crecimiento y tarde o temprano vamos a necesitar mejorar los estándares de vida, y uno de los señalados evidentemente va a ser el BCE. Y otros asuntos, José, que están o se han puesto recientemente sobre la mesa, ideas que parten de Alemania, ¿no? Lo exponía hace poquito su ministro de Finanzas, ¿no?, impulsando públicamente la idea de avanzar hacia una Europa a dos velocidades, ¿no? Eso implicaría crear ese núcleo duro, grupo más reducido, con Alemania, Francia, Italia, nosotros también España, Polonia, Países Bajos, ¿no?, para que este grupo avance más rápido en áreas clave como defensa, integración industrial, unión de mercado de capitales, refuerzo precisamente del euro. ¿En esto se debería mojar, implicar el BCE? Sí, yo creo que sí, porque además viene de Alemania, también hablaba el propio gobierno alemán de una desregulación, al final quitar un poco de regulación, aligerar la burocracia. Creo que va bien encaminado, lo que hemos escuchado de Alemania, y creo que el Bundesbank y el BCE también tendrán oídos y tienen que actuar, evidentemente, ¿no? Al final, la Europa de dos velocidades ya existe, ¿no? Esto se lleva hablando mucho tiempo, y bueno, pues al final son reformas estructurales y tratar de hacer de la región pues algo más, una federación, por decirlo de alguna manera, que pueda competir por fin con las otras grandes potencias como son China y Estados Unidos. Se está viendo y estamos espabilando tarde, por decirlo de alguna manera, por desgracia, ¿no? Porque ya hemos perdido muchas carreras, perdimos la carrera de Internet, estamos perdiendo la carrera de inteligencia artificial y cada vez, claro, nos están pasando por todos lados. Y creo que estamos empezando a reaccionar de una manera tímida, pero podemos reaccionar. Y todo este tipo de propuestas creo que son bienvenidas, ¿no?, sea por parte más de la Comisión Europea o incluso dentro del seno del Banco Central. Así que espero que por lo menos se ponga a debate, y como bien comentas, creo que vienen caminadas desde la burocracia alemana ese tipo de propuestas, aunque por desgracia siempre son muy lentas y bueno, en Europa sabemos que si se tomarán mal. Ya. Tarde, mal y nunca. José Basagoiti, CEO fundador de Trading Pro, ya sabes que siempre es un verdadero placer, que para nosotros no es ninguna obligación, sino es un placer escucharte, comenzar así este especial del Banco Central Europeo, en el que hoy estoy viendo a Christine Lagarde, ha dejado atrás los pañuelos y lleva un collar impresionante, aunque va vestida muy de oscuro. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan y a ver si nos satisfacen sus respuestas y sobre todo al mercado. José, gracias, hasta pronto. A vosotros, un abrazo. Adiós. Bulgaria on joining the euro area on January the 1st, 2026. We also warmly welcome Dimitar Radev, the governor of the Bulgarian National Bank. He joined the governing council today with voting capacity. Está dando la bienvenida a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a un nuevo miembro, a Bulgaria, que entró en el euro el pasado 1 de enero. Y es cierto que este 5 de febrero, este jueves, ha sido la primera reunión del año del Banco Central Europeo. Estamos escuchando a la presidenta Christine Lagarde
anunciar la decisión que ha tomado hoy el Consejo de Gobierno de mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. Su evaluación actualizada confirma que la inflación debería estabilizarse en su objetivo del 2% a medio plazo. La economía se mantiene resiliente en un entorno global complejo. El bajo desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la implementación gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y el efecto positivo de las anteriores bajadas de tipos de interés sustentan ese crecimiento. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo recuerda a su presidenta, las perspectivas siguen siendo inciertas debido en particular a la persistente incertidumbre sobre la política comercial mundial y las tensiones geopolíticas. Christine Lagarde recuerda de nuevo que tienen la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en ese objetivo del 2% a medio plazo, que va a aplicar ese enfoque dependiente de los datos. Sabemos que es en el que las decisiones no se adoptan en cada reunión para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. Seguimos pendientes, escuchando de fondo a Christine Lagarde, más interpretaciones de la decisión hoy tomada en Frankfurt. Segundo análisis del día. Por aquí está en nuestros estudios Rui Motaguedes, director de inversiones de Loreto Inversiones. ¿Cómo estás, Rui? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué te parece el tono de Christine Lagarde? Bueno, yo creo que lo esperado, ¿no? O sea, la última encuesta que he visto en Bloomberg apuntaba que todos los analistas esperaban esto, justo, que no hiciera nada el Banco Central Europeo y que además Lagarde insistiera que el banco seguirá muy dependiente de los datos que salgan de inflación, ¿no? Más que nada. Los últimos que han salido, como sabéis, justo esta semana, ayer, un pelín por debajo de lo esperado, tanto el core como la inflación total, los subyacentes como el total. O sea, el total está ya por debajo del objetivo del Banco Central, pero yo creo que todavía sería muy pronto para pensar que el banco podría cambiar su política y pensar en bajar tipos, ¿no? Yo creo que será muy difícil ver algún cambio sustancial este año, a menos que tengamos alguna sorpresa negativa de aquí a verano. Muy buenas tardes, Rui. ¿Qué sorpresas puede haberlas? Siempre hablaba antes José Basagoiti de si cisnes blancos o cisnes negros. No sabemos hasta el momento qué color tienen. Pero es verdad que con la inflación bajo control da la sensación de que en Frankfurt, de momento y quizás hasta ese verano, larga siesta monetaria la que se van a echar. Sí, yo creo que sí, porque además yo creo que también es todavía un poco pronto para saber si vamos a tener algún efecto de segunda ronda del tema de los aranceles, que parece que ya nos hemos olvidado de los aranceles, pero seguimos sin saber exactamente si ya hemos visto todos los efectos. Entonces el Banco Central, yo creo que ahí se está guardando también un poco para tener más margen de maniobra caso tuviéramos una sorpresa negativa en inflación. Pero yo creo que si hubiera que hacer algo de aquí hasta final de año, lo más probable sería bajar un poquito más los tipos. Y el invitado en el diagnóstico del estado de la economía y hasta qué punto puede influir en futuras decisiones. El euro, nuestra divisa, apreciación, la que estamos viendo en las últimas fechas. ¿Qué posibilidad hay de que subida de la moneda pueda alterar hoja de ruta del Eurobanco? Yo creo que por ahora baja. ¿Esto porque el euro está en el 1,18 frente al dólar? Si miramos desde que empezó el euro, el 1 de enero de 99, justo estamos en la media histórica. O sea, el promedio histórico desde ahí es 1,1825, si no me equivoco. Entonces estamos justo ahí. Y durante 10 años, por ejemplo, de 2004 a 2014, el euro ha estado siempre por encima del 1,20 y después por debajo. Entonces estamos ahí. Es verdad que la subida tan rápida que tuvimos el año pasado sí que ha sido más negativa para el crecimiento del área euro, que depende mucho de exportaciones, pero a la vez también nos ha ayudado con la inflación. Entonces yo creo que a menos que veamos un movimiento mucho más potente del euro hacia arriba, 1,25, 1,30, a menos que ese es el caso, no creo que el Banco Central Europeo
dijera mucho más sobre el tema, sinceramente. Claro, ahora mismo tenemos esa relación euro-dólar en el entorno del 1,18. Cuando estaba en el 1,20 empezaron a surgir preocupaciones, más de uno se puso nerviosa y la pregunta que ponemos encima de la mesa es si Europa, como nos estaba hablando también antes José Basagoiti, con una economía que no termina de acelerar, si Europa puede permitirse un euro tan fuerte porque tenemos crecimiento flojo, Alemania sigue sin tirar, Francia estancada, la que tira es un poquito más España, una capacidad exportadora también cada vez más débil, menos competitiva. ¿Podemos permitirnos un euro tan fuerte? Yo creo que sí. Yo creo que el problema aquí son dos. Uno, por un lado, la capacidad de crecimiento de Europa es limitada por sus características, una de las cuales población que no crece, una productividad relativamente baja, y eso es muy difícil de cambiar en el corto plazo. O sea, entonces este crecimiento normal de la economía sería entre 1 y 1,5, que es donde esperamos que este año termine el crecimiento, en torno al 1,2, 1,1, estamos por ahí. Sobre mejorar la competitividad europea, yo creo que por un lado eso debería pasar por, como ya ha dicho Draghi, una mayor integración de los mercados, de la unión financiera, también una mayor desregulación de algunas cosas que nos hemos claramente pasado de frenada y, por otro lado, también poner algunos límites a nuestros parceros comerciales, como sea el caso de China, que claramente hace un dumping, ¿no? Vende sus productos, algunos de ellos a precios por debajo del coste, frente a los productores europeos que no tienen esas posibilidades. Entonces, eso, si hiciéramos eso, añadiendo todavía más este gasto fiscal que se espera que siga acelerando en este 2026, yo creo que eso será suficiente para mantener el crecimiento en Europa, por lo menos este año y el siguiente. Por ahí lo está llevando Christine Lagarde, instando, dice, a los gobiernos, a los estados a impulsar, a dar más movimiento a las reformas. Dice que hay que fortalecer la zona del euro en este actual contexto geopolítico. Todo esto, Ruiz, si lo llevamos a los mercados, divergencias por ahí o no en política monetaria, los movimientos en divisas, bolsa americana ahora atractiva para inversores en Europa. Bueno, sí, esto siempre es difícil de decir, pero yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos, yo creo que las perspectivas para la bolsa siguen siendo positivas. Estados Unidos, la economía claramente está sorprendiendo al alza. O sea, los datos económicos que salen en Estados Unidos han sido bastante mejores de lo esperado. El crecimiento del tercer trimestre fue muy por encima de lo esperado. El del cuarto trimestre, que va a salir próximamente, también deberá ser fuerte. Las empresas, como también ha dicho el Banco Central Europeo, tanto en Europa como en Estados Unidos, tienen sus balances saneados, el consumidor también. O sea, no hay un motivo para que de repente tengamos un debacle en la bolsa y un problema. ¿Podemos ver estas rotaciones como estamos viendo desde el inicio del año? Sí, por ejemplo, desde el inicio del año vemos los sectores más cíclicos, materiales, energía, haciéndolo mucho mejor, de los más defensivos, incluso que la tecnología, que estaba muy cara, ¿no? Entonces, ahí vemos esa menor recorrido que ha tenido Estados Unidos, justo porque se ha visto un poco frenado por tecnología. Pero yo creo que a medio largo plazo los dos mercados ofrecen oportunidades bastante interesantes. En un minuto, que nos tenemos que ir ya enseguida, está diciendo Lagarde, reconoce que el entorno externo sigue siendo desafiante y que debemos fortalecer la zona del euro en el contexto geopolítico. Hablando de deuda, renta fija, ¿mejor la periferia? Sí. Yo creo que sí, sinceramente creo que sí, por dos motivos. Uno, Alemania, para empezar, pagan tires más altas, ¿no? La rentabilidad es más alta. Segundo, no tenemos este riesgo que tuvimos en el pasado de que de repente las tires se van a disparar por problemas de balances de las economías. Eso no existe a día de hoy. Y tercero, si el centro y principalmente Alemania va a empezar a gastar mucho más, tendrá que emitir más deuda. Y eso sí debería ser negativo. Bueno, pues vamos a ver qué sigue diciendo Christine Lagarde, lo analizaremos porque lo más interesante siempre empieza a partir de las preguntas, ¿verdad?, que le hacen los periodistas. Rui Mota, de Loreto Inversiones, siempre es un verdadero placer tenerte en el especial del Banco Central Europeo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. A Buenas vosotros. tardes.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Herencias y testamentos? Mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.